Muy bien. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya saben esta parte, así que la vamos a saltear hoy. Y hemos llegado a Mateo 4. Hoy vamos a empezar con el bautismo de Jesús. Yo sé que el bautismo está en el capítulo 3, pero vamos a ver que realmente pertenece al mismo grupo del capítulo 4. Recuerden que los capítulos, versículos es algo que se ha agregado modernamente para estudiar la Biblia, está bueno, pero no existía en el original. Entonces, por eso vamos a empezar con el bautismo. Y una cosa interesante que quiero decir sobre eso de las divisiones de los versículos y de los capítulos es que no siempre están divididos de la mejor forma. Pero bueno, por eso a veces tenemos que, en los estudios, como que sacamos un pedacito del capítulo anterior para que sea la misma temática. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía sobre una paloma y venía sobre Jesús, ¿verdad? Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Bueno, una cosa que vamos a arrancar es, bueno, este es el bautismo de Jesús. ¿Es el bautismo algo del Nuevo Testamento solamente? Digamos, Juan el Bautista fue el inventor de, del bautismo. Primero, vamos a notar una cosa, que Juan el Bautista técnicamente pertenece al Viejo Testamento, ¿verdad? Porque obviamente no habían escrito nada hasta ahí, ¿verdad? Entonces, técnicamente podríamos decir que es el último profeta del Viejo Testamento. Y hay una transición entre Juan el Bautista y Jesús, y vamos a ver también de que mucha gente de todas partes venía a bautizarse ahí, ¿verdad? Con Juan el Bautista. El capítulo nos introduce al bautismo, pero no dice realmente, Mateo no dice que es una cosa nueva, no dice como que, ah, bueno, y Juan el Bautista se inventó esto de sumergir a la gente en el arroyo. De hecho, te da la sensación, por lo que escribe Mateo, de que ya sabían que era un bautismo, que ya se bautizaba. De hecho, vamos a leer un poquito de esto en Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús entró en su casa y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió cuando vio que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Y van a notar de que de eso de lavarse aparece en varias partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, que tus discípulos no se lavan las manos antes. Y hay gente, yo he escuchado, ¿no? Tipo, bueno, qué sucio, ¿no? Hay que lavarse las manos antes de comer. Pero el problema es que no es, lavarse no es la palabra que aparece ahí. En el original, en el griego, esta es la palabra que aparece, que se traduce lavarse. Y como nosotros tenemos una similaridad, ¿verdad?, entre el español y el griego, podemos entender claramente qué significa bautismo, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza eh, en ese versículo. De hecho, se podría leer así como que el fariseo cuando lo vio se extrañó que no se hubiera bautizado antes de comer. ¿Mm? Entonces, ¿cómo era esto, verdad? Bueno, esto que ven aquí, ese, menos el que está manejando, no mires, es una pileta, ¿verdad? De hecho, hasta hoy en día hay un grupo de judíos, ¿no? Una rama de judíos que se llama Bautismo de la Mañana, que todos los días al despertarse, antes de comer, ¿no? O cualquier otra cosa, lo primero que hacen es que se bautizan, se sumergen en lo que le llaman un mikveh, que es una cisterna, que es lo que vemos aquí.
Y es un símbolo de algo espiritual, ¿verdad? Similar a nuestro bautismo cristiano, ¿verdad? De hecho, vamos a ver otros ejemplos. Y cuando regresaban de la plaza, si no se lavaban, o sea, si no se bautizaban, si no se bautizan, no comen. Eso dice Marcos 7:4, ¿verdad? Otra vez es esa palabra, ¿no? Y otras muchas cosas que hay que, dice el versículo, que se aferran en guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios. O sea, como que acá menciona rituales y entre ellos el bautizarse, ¿verdad? En una cisterna. Y como ven, también es otra referencia de la palabra bautismo usado en el contexto judío. Pero como ya establecimos, nuestras traducciones lo traducen como lavan, pero realmente no refleja exactamente. Por eso ahí a veces no se entiende muy bien algunas cosas, pero bueno, para eso están estas clases. Entonces, cuando aparece Juan el Bautista y empieza a bautizar la gente, ¿verdad? La idea de bautizar no es una nueva idea para ellos, para los judíos. No es que decían, ¿y este qué está haciendo? No, ya sabían que era bautizarse. Es decir, era la idea de limpiarse simbólicamente para expresar una limpieza espiritual, ¿ok? Entonces como que se purificaban, vamos a decir, se lavaban. De hecho, los judíos se bautizaban en esta pileta que está en el templo, ¿no? Antes de presentar un sacrificio en el templo, ¿verdad? Antes de presentar un sacrificio te tenías que bautizar para purificarte, ¿ok? Entonces, uno se puede preguntar, a ver, ¿por qué el bautismo de Juan era diferente entonces? ¿Qué tenía diferencia? Bueno, la primera era la forma que se hacía, ¿verdad? Juan es el que te bautiza. En el bautismo que vemos, tú te bautizas a ti mismo, tú te sumerges y te bautizas. Este es Juan que te bautiza a ti. La segunda es la ubicación. El bautismo se hacía cerca del templo, en el templo. Pero Juan bautiza en el desierto. ¿Por qué bautiza en el desierto? Porque es el lugar más lejano que encontró del templo. A propósito. O sea, dijo, voy a bautizar en el lugar más lejos que pueda del templo y se fue para ahí, para el desierto. Entonces, cuando Juan hace esto, también es un mensaje que se entendía muy bien en esa época. Era un mensaje que decía, "Oh, la situación del templo de Jerusalén es corrupta, ¿no? Está corrupto el templo. Es decir, que lo que está diciendo Juan el Bautista es que para que se haga verdadera adoración, no puedes hacerlo en el templo, tienes que ir al desierto, lejos del templo. Muy similar como Moisés pedía para irse al desierto a adorar a Dios, porque estaba en Egipto. Entonces, el templo está ubicado en Egipto, espiritualmente hablando. ¿Vamos entendiendo por ahí? Están en. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y ya leímos eso, ¿no? De que Jesús le respondió, permítelo ahora, etcétera, ¿verdad? Cuando leemos esto, seguramente pensamos en las enseñanzas de los que tienen experiencia con la iglesia, piensan lo que las enseñanzas de la escuela dominical, si no, tal vez catequesis o lo que sea, pero como que una onda se nos enseña que Jesús, si bien Jesús no tenía que bautizarse él mismo, ¿verdad? Porque tipo, ¿por qué se iba a bautizar Jesús si él era, no tenía pecado y todo eso? Pero lo hizo para dar el ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos enseña, ¿no? Lo cual en cierto sentido es cierto, pero no es eso el motivo. Hay un significado mucho más profundo de este pasaje y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero para verlo tenemos que retroceder unos miles de años al principio de la Biblia, ¿verdad? La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Eso lo vemos en Génesis 1:2. ¿Ok?
Esta es una imagen del caos y el agua es crucial para comprender el mensaje de lo que estamos hablando, ¿ok? Así que mantengan en su mente la idea del agua para poder entender lo que quiero explicar y bueno, de que la oscuridad cubría las aguas profundas, que es caos, ¿no? ¿Ok? Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas, como dijimos, la luz del caos. ¿Ok? En Génesis 1 nos encontramos con la historia de una nueva creación que surge del caos. Esta nueva creación es sometida a una prueba para evaluar si es fiel a la palabra del Creador. A veces no vemos esto cuando leemos Génesis 1, pero quiero que abran su mente ahora para entender cómo realmente se debería leer toda esta parte de Génesis. Así de que, ¿cómo hace eso de que a ver si obedece la creación? Dios dice que aparezca la luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Obedece o desobedece? Obedece, ¿verdad? Y la luz aparece, ¿verdad? Entonces Dios la separa de las tinieblas, es decir, que la quita del caos, ¿ok? Esa prueba de fidelidad y obediencia es también evidente en todo el resto de la creación. Dice, tal cosa y tal cosa obedece y aparece y Dios ve que es bueno, lo quita del caos, ¿ok? Pero culmina también con otra prueba, ¿verdad? ¿Quién aparece al último, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Los humanos. Y también Dios hace esa prueba con ellos, de fidelidad y obediencia, ¿no? Les dice algo y a ver si ellos obedecen para sacarlos del caos, ¿no? Su prueba, la prueba de Adán y Eva, consistía en ser fieles a la voz del Creador, como fue la luz, como fue todo el resto de la creación, ¿ok? Tenían que confiar en la palabra de Dios y no prestar oídos a otras voces que lo tentaran, ¿ok? Entonces tenían que, si Dios decía esto, ellos tenían que hacer esto para ser fieles al Creador. De esta manera podrían continuar ellos, como imagen de Dios, continuar construyendo la nueva creación que había surgido del caos y que ahora esta creación estaba libre del caos, ¿verdad? Entonces la misión de Adán y Eva era expandir ese Edén al resto de la Tierra, del planeta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos la historia. Lamentablemente, Adán y Eva, al escuchar a la serpiente y no a Dios, desobedece al Creador, ¿ok? Y de esta manera reintroducen el caos a la creación, ¿ok? Es decir, de que la humanidad fracasa en la prueba y reintroduce el caos en esta nueva creación. Espero que me vayan siguiendo, ¿no? Dios dice, hágase la luz y la luz aparece y Dios la quita de la oscuridad. Dios le dice a Adán y Eva, come de todo lo que quieras, pero no de este fruto. La humanidad desobedece y reintroduce caos y oscuridad a la creación. Y vamos un poco más adelante, dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y nosotros conocemos esta historia y para los que no conocen es la historia de Noé, del diluvio, ¿se acuerdan? Del arca de Noé y el diluvio. Aquí tenemos otra historia de qué cosa? Agua. Recuerden esa palabra, agua. Agua y caos, ¿no? Con el diluvio. Y vemos un paralelo aquí en Génesis 1. Una familia es nacida del agua y el caos, igual que Adán y Eva, la pareja de Adán y Eva. En este caso la familia es Noé y su familia, ¿verdad? Ahí viene el paralelo, ¿no? O sea, Dios destruye todo y que sale del arca una familia. En vez de Adán y Eva es una familia, Noé y su familia. Después
esto en la historia del arca de Noé, envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Y luego vemos en Génesis 1:2 de la creación, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así de que tenemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas, y en Génesis 8:8, en el tema del arca, una paloma también se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué representa la paloma? La paloma representa al Espíritu de Dios, que en ambos casos se mueven sobre la superficie de las aguas, ¿ok? Eventualmente, esta paloma regresa con vegetación en su pico. Y aquí empieza la imagen de creación que vimos en Génesis 1. La vegetación es creada en Génesis 1:11, lo cual significa que había tierra seca, ¿verdad? Igual que en Génesis, de hecho la tierra seca es en Génesis 1:10. Entonces, al enviar la paloma, al traer este, la vegetación en su pico, es que encontró tierra seca, ¿no? Vegetación, tierra seca, vegetación. ¿Ven el paralelo con Génesis 1? Entonces, el arca se reposa en tierra firme. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando se reposa el arca? Veamos. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿A quién le había dicho lo mismo? Volvamos a Génesis 1. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. ¿Ven el paralelo? Abren la puerta del arca, y ¿qué salen de la puerta del arca? Salen los animales. Es decir, que como en Génesis 1, los animales están apareciendo de nuevo. Es la historia de Noé es una nueva creación, como Génesis. Y en vez de la pareja de Adán y Eva, ahora tenemos la familia de Noé. Y así como Adán y Eva, también la familia de Noé va a tener su prueba, va a tener su chance de obedecer a Dios. La familia de Noé obedece a Dios, no. Y lo vemos en el capítulo 9. Y así como fue maldecido Adán y Eva al fallar el test, el hijo de Noé también recibe una maldición. O sea, de que primero la pareja falla, ahora la familia falla, ¿no? Entonces tenemos el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas, historia de la creación, tierra firme, vegetación, animales y el ser humano y una prueba, ¿verdad? Entonces ya van dos fallos, ¿ok? Ahí tenemos la foto de Noé. Bueno, es lo que había. Bueno, una cosa importante para aclarar, ¿es la historia de Noé literalmente igual que la de Adán y Eva? No, el mundo no es literalmente recreado otra vez, ¿ok? Pero temáticamente lo es. Es una segunda chance para la humanidad y fallan. Así que falló Adán y Eva y la creación es, entre comillas, recreada, pero falló Noé y su familia. Entonces deberíamos esperar otro evento de creación, porque Dios no se desanima, ¿verdad? Y da más oportunidades hasta lograrlo. De hecho, vamos a ver cuál sería el la tercera creación, vamos a decir, entre comillas. Y acá tenemos un Moisés antes de cruzar, dijo, me voy a tomar una foto con los muchachos. Este, bueno, de hecho, ¿dónde está Moisés con los muchachos? El pueblo se encuentra con agua y caos, ¿verdad? Ellos salían de cuál oscuridad, ¿verdad? La oscuridad de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las aguas se dividen. ¿Qué aparece cuando las aguas se dividen? Tierra seca aparece. Suena familiar, ¿verdad? Es una nueva historia de creación.
¿Y qué sale de estas aguas, de esa agua y caos? No una pareja, como Adán y Eva, no una familia, como Noé y su familia, pero un pueblo. El mar rojo se cierra sobre la oscuridad, o sea, sobre los egipcios, y nueva luz aparece en la forma del nacimiento de una nueva nación. Si seguimos la temática, tenemos el agua y el caos, nueva creación. ¿Qué falta? Tendría que haber un tipo de test, un tipo de prueba, ¿verdad? Adán y Eva fallaron, la familia de Noé falló. Vamos a ver si esta nación falla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lo van a lograr? ¿Logran pasar la prueba? No. Ellos van del agua al desierto, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Y la nación es literalmente probada por 40 años. Ellos son probados con la falta de agua, la falta de comida, y Dios interviene para darles agua y comida. Pero ¿cuál es la respuesta de la nación? ¿Es una respuesta justa? No, ellos murmuran y protestan. Ellos habían fallado, ¿ok? Así que Adán y Eva fallan, la familia de Noé falla, ahora la nación falla. ¿Cómo va a resolver Dios todo este problema? ¿Cómo vamos a obtener una creación como la que había antes de la caída? Algo o alguien tiene que venir para resolver este problema. Y si lees el Viejo Testamento, eso es lo que se llama la promesa del Mesías. Eso es lo que estaban esperando los judíos. Al Mesías que iba a arreglar todo ese problemón que fallaron toda esta gente. ¿Ok? Ese Mesías iba a pasar la prueba y no iba a fallar. ¿Quién es ese Mesías? Jesús. Entonces, volvemos a, aquí tenemos a, ¿cómo es? A Juan el Bautista bautizando a Jesús. Bueno, si es así, tendríamos que tener la misma temática. Si es cierto lo que yo digo, tendríamos que tener la misma temática que Génesis, ¿verdad? Entonces esperaríamos que Jesús fuera el primero de la nueva creación, ¿verdad? De esta nueva creación. Tiene que salir, haber nacido del agua y el caos, y que fuera puesto a prueba, ¿verdad? Así como Adán y Eva, Noé y su familia y la nación. El bautismo de Jesús fue un evento que envolvía aguas, fue en el río Jordán. El lugar donde se bautizó Jesús es el lugar donde también sucedió algo en el pasado. De hecho, si tú vas de tour a Israel y tú pides, quiero ver dónde Juan bautizó a Jesús, te llevan a ese punto. Y luego pedís por otro evento y te llevan a ese punto también, porque es el mismo lugar. Y vamos a ver ese lugar. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la rodilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron un montón. A una gran distancia, en Adán, presta atención, en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Esto es en Josué. Aquí vemos un evento del agua que está dando lugar a ¿qué? A tierra seca, otra vez. Y como dije, en la tradición cristiana, es el mismo lugar donde se bautizó Jesús, es el mismo lugar donde pasó esto. Si vas a Israel y pides, dices, voy a pagar para que me lleven al lugar donde bautizó Jesús, y luego dices, ¿sabes qué? Voy a pagar para que me lleven al lugar donde cruzó Josué y el pueblo, y te llevan al mismo lugar, ¿verdad? Por eso es bueno conocimiento bíblico, así no te pasan esas cosas. Esto es cerca de Jericó, en el desierto. Y yo creo que tengan esto, y lo hemos hablado antes, que tengan esto en cuenta, de que en hebreo el nombre de Jesús es Josué. ¿Ok? O sea que literalmente está diciendo que Jesús cruzó por aquí, ¿verdad? Pero el otro Jesús, ¿verdad? El Josué
del Viejo Testamento. Podríamos decir que no hay mucho caos en un río, pero recuerden, Israel estaba en caos y oscuridad, ese nuevo Egipto, ¿ok? Jesús se sumerge en el agua, en una nación en caos, que hay oscuridad, espiritualmente hay mucha oscuridad en Israel. Jesús sale del agua y ¿qué pasa entonces? Una paloma viene y vuela sobre la superficie del río, o sea, superficie de las aguas, ¿no? Y esa paloma es el Espíritu Santo. Jesús está en el desierto, recuerden. Jesús es el nuevo Adán y va a fallar este Jesús como Adán y Eva, la familia de Noé y la nación de Israel. ¿Va a murmurar y protestar como la nación en el desierto? ¿O va a confiar y obedecer la palabra del Creador? Esta foto es el desierto eh, que fue Jesús, es ahí cerca del Jordán. Si Jesús es el nuevo Moisés, como habíamos dicho, ¿dónde esperaríamos que fuera la prueba? En el desierto. Y así vemos, y entramos en el capítulo 4, por eso yo dije que iba a pegar con el capítulo 4, ¿no? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo se metiera a tentación, es decir, para la prueba. Jesús es llevado al desierto para ser puesto a prueba de una forma similar a la nación de Israel, y en cada prueba Jesús responde con la palabra del Creador. Básicamente Jesús dice, yo confío en la palabra del Creador, no en la tuya, Satanás. Esa es la respuesta que Adán y Eva deberían haberle dado a Satanás, ¿verdad? Tipo, yo confío en lo que el Creador me dijo de no comer ese fruto. Esa es la respuesta en la cual Noé y su familia fallaron. Esa es lo que la nación debería haber confiado en vez de murmurar y protestar. Jesús emerge, cuando emerge del agua y el caos, y es el primero de una nueva creación, es el nuevo pacto. Y de la misma forma que el pueblo siguió a Moisés en el agua y el caos en el Mar Rojo, los seguidores de Jesús, es decir, nosotros, también lo seguiremos a Él, emergiendo del agua y el caos, siguiéndolos en el bautismo, por ejemplo. Somos bautizados espiritualmente también y testificamos de ese bautismo yendo al agua y sumergiéndonos porque Él nos mostró el camino y le seguimos por el Mar Rojo. Eso es lo que se trata de bautismo, seguir a Jesús por el Mar Rojo, por el camino de la tierra seca a una nueva creación. Si vamos a ir por el desierto de la vida, vamos a tener sed y hambre, vamos a pasar problemas, pero en Dios confiamos. Tenemos la esperanza de que no importa cómo nos vaya ahora, tal vez no nos va mal, tal vez enfermedad, no tenemos plata, pero porque hemos cruzado el Mar Rojo con Jesús, estamos en nueva creación. Ya empezó, ya está sucediendo. ¿Y dónde está sucediendo? ¿Quién le está avisando a la gente que está sucediendo? Bueno, somos nosotros los agentes de llevar la buena noticia, y de eso se trata el Evangelio, las buenas noticias, de comunicar a otros de que hay esperanza, de que no pasa nada, que aun si morimos, Él nos va a resucitar cuando regrese y viviremos sin lágrimas, sin cansancio, sin preocupación para juntar, o sea, sin preocupación de que, ay, no me alcanza para la luz, ni para el gas, ni para la comida, no puedo pagar la nasta cara que hay acá, sin la preocupación de qué será de nuestros hijos, de qué será de nuestros padres. Esa es la inmotivación de involucrarse, por ejemplo, con la iglesia local, para poder llevar estas buenas noticias a otros. No es solo la tarea de gente como Marcos, pastor, o como yo, pero de todos nosotros, todos nosotros. ¿Quieren hacer una diferencia? Bueno, ese es el tipo de diferencia que puedes hacer. Nosotros estamos, por eso estas clases, ¿verdad? Para motivarte y darte las herramientas para hacer un cambio en el barrio, en la ciudad, y llevar esa felicidad que es cruzar el Mar Rojo con Jesús a una nueva
creación. ¿Ok? Ok, continuemos. Más adelante en el capítulo vemos lo que se llama los primeros discípulos de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, que es Santiago, ¿no? Hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Bueno, cuando leemos esto, lo que usualmente entendemos es que Jesús, y es lo que nos enseña, ¿no? Jesús vio a Pedro y a Andrés, e inmediatamente dijeron, ¿sabes qué? Dejamos todo y te seguimos. Y a veces te desanima leer eso porque para nosotros no sucede así, no es así nomás, ¿no? De que, lo dejo todo y te sigo, no importa. Usualmente aprendemos que, de hecho, estas historias aparecen en otros evangelios, pero es un poco diferente. Entonces, lo que nos enseñan que los otros evangelios relatan este acontecimiento de forma similar, pero que es el mismo evento, ¿verdad? De hecho, este capítulo en todos los evangelios lo vas a leer como los primeros discípulos, ¿verdad? Le ponen ese título que no está en el original, dando a entender que es lo mismo, que es el mismo relato en los cuatro evangelios, pero con más detalle uno, con menos detalle el otro. Pero no es la opinión de todos los teólogos, les quiero decir. Voy a proponerles un orden diferente que creo que les va a hacer pensar un poco. Muy bien, vamos a lo que llamo yo el primer encuentro de los discípulos con Jesús. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios, Juan de Bautista, ¿verdad? Ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, o sea, que quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como las 4 de la tarde. ¿Okay? Uno de los dos que oyeron a Juan, o sea, Juan el Bautista, y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Ahí es cuando le cambia el nombre, ¿verdad? Juan el Bautista tenía dos discípulos. Uno de ellos era Andrés, el otro se cree que era Juan, Juan el del Evangelio, ¿verdad? Y Andrés trae a su hermano Pedro, ¿no? Estos eran los discípulos de Juan el Bautista en el desierto. O sea, estos discípulos, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Y aquí es donde Pedro es al traerlo, ¿no? Pedro, realmente no se llama Pedro, pero Jesús le pone Pedro, ¿verdad? Ahora veamos el segundo encuentro con Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, bien, como que ahora ya se llama Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes, los siguieron y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos y bueno, eso es lo que leímos, ¿no? Marcos 1:16 dice exactamente lo mismo, es un pasaje paralelo. Entonces tenemos a Jesús y ve a Pedro otra vez y a su hermano Andrés y los reconoce como los que lo habían seguido en el desierto. Recuerden que ahora no están en el desierto, aquí, ¿verdad? ¿Dónde están aquí? Echando una red al mar. Y en el capítulo, en la otro texto que leí, estaban con Juan y habían seguido a Jesús desde el desierto. ¿Ven que son dos acontecimientos diferentes? Entonces Jesús eh,
ve a Pedro y a su hermano, los reconoce y ahora les dice, recuerden que en el otro dice, ¿por qué me siguen? ¿No? Ah, muestran donde vivo, ok, vivo acá. Ahora Jesús les dice a ellos, síganme. Y lo siguieron, ¿verdad? Bueno, este debería decir tercer encuentro, pero vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores se habían bajado de ella y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. O sea, Jesús le pidió prestado las barcas para poder mejor enseñar a la gente, ¿verdad? Era como el Zoom de Jesús. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes, ¿no? O sea, realmente porque tú lo comandas, ¿ok? Recuerden, como dijimos, ¿no? Dios da un comando, obedeces, ¿ok? Entonces aquí está Pedro reaccionando a eso. Entonces cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Santiago y a Juan, que eran socios de Simón, de Pedro, ¿no? Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. O sea, después de traer la barca a la tierra, ahí lo dejaron todo en el tercer encuentro y siguieron a Jesús. En el primer encuentro, ellos lo siguen del desierto y Jesús tipo, ¿qué onda? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿No? Ah, ¿dónde vives? ¿No? En el segundo encuentro, él les dice que los siguen. ¿No? En el tercer encuentro, ahora que les pide las barcas y todo eso, les muestra, ¿no? Tipo, ah, bueno, quieren pescar, pescan un montón de cosas, ¿no? Y ahora le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Y ahí, dejándolo todo, siguen a Jesús. No es así, ¿ok? Ahora, con el milagro, esta vez ya estaban convencidos, ¿verdad? Se llevaron sus barcas a la tierra, estaban convencidos de que este es el Mesías y lo siguieron. Y bueno, con eso termina el capítulo 4 y concluimos por aquí. Si tienen alguna pregunta, si no, recuerden el próximo martes vamos a ver el capítulo 5. Les doy un minuto para meditar si quieren preguntar algo. Un micrófono abierto, Fernando. Todavía no, estoy mirando otra vez el texto acá porque me surgió una duda, pero me olvidé, perdón. Lea, A lea. ver a ver si encuentro acá. Quedó claro que, o sea, no tengan miedo de preguntar o pedir. Oh, perdón. Luis, solo una pregunta. Esa última historia del tema de Jesús con Simón y con el hermano y después con los otros hermanos, ¿no? ¿Y una cronología de tiempo sería en el mismo día o no tienen ni idea si No, eso no, no, pasó? no, no es el mismo día. Claro, porque parece que como él sale caminando en la playa, va viendo las personas, va llamando y se junta todo. Recuerda de que primero Jesús estaba en el desierto, donde se bautizó. Ahí es el primer Claro. encuentro donde No, no, yo digo el tema de los peces y después de los últimos hermanos, los hijos de Zebedeo, ¿no? o sea, Jesús pasaba por ahí. Calculamos de que unos días fueron. En Ah, ocasiones, no sabemos si Jesús exactamente al otro día iba, pero eh, por lo menos en tres ocasiones diferentes, cuánto tiempo hay aparte entre ellos, ¿no? Pero son tres diferentes, vamos a decirle, tres diferentes días. Fueron tres ah, días consecutivos
una semana entre cada día, no lo sabemos. Pero es como que no se convencían así nomás. Entonces, tipo, lo siguieron, pero luego se regresaron. Y recuerden, siempre se regresaron a pescar, ¿no? Ah, fueron y se fueron a pescar. De hecho, noten esto. Primero lo siguieron y se fueron otra vez con sus barcas. Luego Jesús le dice, me siguen, pero otra vez se fueron con sus barcas. Entonces Jesús dice, ah, barca, barca, ok. Entonces hace la pesca milagrosa, ¿verdad? Y, y ahí sí los siguen. Cuando ven eso, se convencen y ahí sí los siguen. Cuando en la última, en el tercer encuentro, los siguen, eh, ahí sí, totalmente. Pero noten una cosa, ¿qué hace Pedro cuando todo mal? Cuando al último, no spoilers, pero en la crucifixión, después de eso, ¿a dónde va Pedro? Se va otra vez a las Después, barcas, se va otra vez a las barcas y Jesús va a buscarlo ahí otra vez, ¿entiendes? Y, bueno, y- y si tú lees esto al principio, recuerden que no me quiero adelantar, pero tú ves el paralelo, ¿verdad? muy bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Estaba excelente la clase. Ya. O sea, el primer encuentro, segundo encuentro y en el tercer encuentro, ahí sí lo siguieron inmediatamente. Pero el primero y el segundo, no, como que se regresaban. Lo que quiero decir con esto de que a veces se nos enseñan que es el mismo texto, pero no lo es. Si tú lo ves de cerca, te das cuenta de que uno estaba en el desierto y luego estaba en el... Y ahí es donde dicen, algunos, dicen, ah, esos son contradicciones. Mira, aquí dice que estaban en el desierto y aquí dicen que estaban ahí la playa, ¿no? Pero no es que es una contradicción, es que son tres hechos separados. Por eso varios teólogos, o sea, eso ya no se cree así ahora, porque cuando analizas el texto te das cuenta que son tres eventos. ¿Y por qué? Tú dirías, pero es fácil de saber. Lo que pasa es que la tradición cristiana nos dice de que es el mismo evento, entonces por eso eh, a veces no se cuestiona lo que dice la tradición, ¿verdad? Y es un problema. Y con tradición no quiere decir lo que dice la Biblia, sino lo que dice la iglesia, ¿verdad? La tradición de la iglesia. Entonces la tradición de la iglesia decía, es como cuestionar si Jesús tiene pelo largo, pelo corto, ¿no? Como que nosotros ya de por sí, por la tradición, pensamos que tiene pelo largo, pero ¿tiene pelo largo? ¿Se entiende lo que quiero decir? La tradición a veces hace peso, pero no, si tú estudias el texto, luego te das cuenta de que tal vez no es tan así como dice la tradición. Y eso, la mayoría, bueno, más bien, todas las supuestas contradicciones se explican con el hecho de que es la tradición la que está mal, ¿no? El texto quiere decir esta cosa y nosotros en la tradición asumimos así y por eso se encuentran contradicciones que no están, ¿no? Como decir, ah, los tres reyes magos, ¿no? Eso no existe. Así hay un montón de tradiciones, ¿verdad? ¿Alguien más tiene, no? José abrió, no sé si lo pagó, no sé si quiero hacer una pregunta o no. Ahí, No, ahí. uno lee el capítulo 4 dice, dejaron todo y lo siguieron, cuando dice ahí, pero ahora uno entiende que Pedro y Simón venían en un proceso de escuchar a Jesús Claro, en las predicaciones y creyendo que él era el Mesías, y no es que, por así decirlo, entre comillas, como arte de magia, Jesús viene y le dice a esos dos, síganme y lo siguieron sin conocer a Jesús. exacto. Y Yo no recuerden de que Juan el Bautista les dijo, leí, síguenlo a leí- él. Y aún así, claro, todo un proceso. Porque no yo salió de leí, ellos. O sea, lo yo que decía, quiero decir es que Juan el no, Bautista le dijo, lo siguieron, sigue a como si Jesús. nada. Claro. Ya. Es importante entender esto porque a veces nos desanimamos, ¿no? Porque tipo, ah, mira, al toque lo siguieron, pero no. No. De hecho,
no quiero dar spoilers, pero vamos a descubrir que aún así todavía no estaban totalmente convencidos y que tardan un buen en poder entender y a lo último, apenas, ¿no? Así como que, wow, ¿no? Como que no tarda mucho en realmente creer completamente o entender su fe, qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Quién es este Mesías? Venían escuchando a Jesús y recibieron el llamado después de escucharse varios sermones. Me hace Claro, acordar como Moisés cuando se queda con Jetro un tiempo y después Dios lo llama mediante la zarza ardiente, pero se ve que Moisés venía quizá escuchando a Jetro, porque dice que era un sacerdote, puede ser, en el Antiguo Testamento, se ve que me hace acordar esa historia de Moisés se ve que venía escuchando a Jetro o en esos años que tuvo Moisés para conocer a ese Dios y ahí recibe el llamado. ya, una cosa que tengo que entender es que, Tuvieron un tiempo de escuchar claro, la palabra, por así decirlo, o la voz o la enseñanza de Dios para recibir ese llamado. ya. Porque Una cosa importante de entender que en la Biblia nada es blanco y negro. La única cosa que es absoluta es Dios, ¿ok? Dios es absoluto, pero la gente y cómo la gente reacciona y todo eso no es blanco y negro. Es todo un proceso y cada uno tiene su proceso y pero no hay absolutos. No es como que, Jesús le guiñó y ya, se convirtió, ¿no? O sea, estando con Jesús, aún así, o sea, este Pedro que vemos que le tomó un rato, luego lo va a negar 3 veces al final de todo, ¿verdad? Entonces, digamos, es un proceso de caminar con Eh, Jesús y creer. Luis, este proceso también creo que el compañero José y el hermano compartía ahí. También puede ser los 40 años que pasaron en el desierto, fue un proceso también que llevaron para aceptar o no sé, o solo para, que había comentado creo que en la primera clase, ¿no? Que caminando del Egipto allá a Israel, creo que eran 7 horas y ellos llevaron 40 años. Hace parte también de un proceso. Y digamos, Dios en el desierto les proveyó con maná, les dio agua y encima les dio sombra y les dio luz de noche y aún así fallaron, ¿verdad? O sea, como que no es blanco y negro, ¿verdad? O sea, algunas veces dicen, ay, si yo viera a Jesús, no, este igual es una enseñanza para uno, pienso yo, para uno, de llegar a ese entendimiento ahora entendiendo el capítulo 4 y un poco también la historia de Moisés con Jetro cuando huye y todo ese proceso que hay. Yo pienso, es una enseñanza para uno cuando uno intenta hablar a una persona que no conoce a Cristo y como que uno cree o desea que uno hablarle en ese instante y lo que la persona crea. Es decir, entender que nosotros llegamos a esa palabra viva cuando hablamos a alguien de Dios y que necesita ese proceso, sí. necesita ese tiempo que Dios actúe, porque a uno a veces desea que hablarle y por arte de magia la persona se convierta o crea en Dios y uno a veces se desanima y esto te hace entender que Dios capaz que en ese momento no hace así, pero ese proceso, esa palabra va a surgir un efecto en esa persona. Ya, indudablemente, una cosa que enseña Jesús y que obviamente los apóstoles transmiten es que no somos nosotros los que convencemos a la gente, es el Espíritu. Pero cómo el Espíritu trabaja es a través de nosotros, entonces, a través de nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros somos transformados de verdad y creemos de verdad, la gente lo va a notar. Y Dios es el que convence el corazón y tal vez se abre la conversación, pero no quiere decir que instantáneamente la persona, sí, ¿sabes qué? Bautízame ahora mismo, ¿no? No va a suceder así, pero es Dios el que convence el corazón a través de nuestro testimonio. Esa es la forma
¿Qué sucede? Nosotros lo que hacemos es obedecer a Dios y vivir en obediencia, y eso, ¿cómo se ve eso? Bueno, siendo honestos, agradecidos y teniendo una esperanza, ¿no? A pesar de todo, ¿verdad? La vida no es fácil, la vida no es linda, te vas a quedar sin plata, alguien te va a patear la cara de alguna forma, pero es como tú reaccionas a todo eso, lo que ven los demás, ¿no? Es ese cambio en el espíritu, el hecho de que a pesar que todo mal, uno tiene siempre esperanza y una resolución de que, bueno, Dios está en control, y cuando tú hablas con las personas, tal vez es más poderoso ser su amigo y ser abierto en lo que uno cree, y Dios es el que convence, Dios es el que trae al remanente, digamos. No tanto como que tratar de, ¿no? No. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Me gustaría agregar un poco también para entender un poco más que nosotros podemos entender que en la Biblia los personajes son totalmente de carne y hueso, así somos nosotros también. Y recién en el tercer encuentro que Pedro se le prendió a parar, yo estoy al lado de este hombre, yo soy pecador. No, no, que se vaya a buscar a otro porque yo no sirvo para... recién ahí él entendió adelante de quien estaba. Y a nosotros nos pasa eso. Somos así. Entonces todos somos así de determinada manera. Nos cuesta entender la magnitud de Dios y la magnitud de lo que estamos adelante, ¿no? Entonces, cuando vemos y comprendemos bien, como explicó Luis, ¿no? Todo esto de que no fue instantáneo, porque nosotros si no vemos parecen como que son todo acartonado, ¿no? Como que son personajes ficticios, porque dice, Jesús le dijo esto y lo siguieron, largaron todo. Las personas no son así, pero si entendemos mejor la palabra, como bien la clase hoy nos explicó, podamos darnos cuenta de que en realidad un proceso, y como decía Luis, ¿no? Que no va a spoilear lo que viene, pero todavía no está tan pronto. Le falta mucho todavía, mucho camino por recorrer. Entonces, ahí está, ¿no? Y otra cosa que quería agregar con respecto a que ahora con estos paralelismos, creo que nos estamos dando cuenta que la Biblia tiene muchos paralelismos allí, en la vuelta. Entonces, yo les recomiendo que ustedes vayan y lean de nuevo la parte del bautismo, y sabiendo eso, vayan y lean de vuelta Génesis 1, la parte de la creación, y después Génesis 12, la parte del diluvio, y todo eso, para entender y poder unir todo esto que a veces es difícil, así de toda esta información, manejarla de una. Entonces, si ustedes van de nuevo y leen, hacemos como lo que realmente aprenden de la Biblia, lo hacen, ¿no? Van y van a ver ahí si realmente es así, como o Luis nos está metiendo algún verso ahí raro, o realmente la Biblia dice eso. Entonces nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos lo que la palabra de Dios está enseñando, ¿no? Pero con esta guía, ¿no? ¿Qué es esta clase es una guía, no es, bueno, acá, diplomado de Mateo, Luis, le damos el certificado, nunca más va a aprender nada de Mateo. No es así, es mucho más profundo. Entonces, yo aconsejo que vayan y que revisen todo eso, y que aprendan y que se lo guarden para ustedes y para compartir con los demás, ¿no? Yo quería hacer un comentario solamente que me ha pasado estos últimos días. Y bueno, yo trabajo y en mi trabajo tengo compañeros de distintas creencias, de algo así, ¿no? Pero en algunos momentos mis compañeros, muchos, así, de 8, 10, 3, 4, me preguntan sobre Dios, por qué voy a la iglesia o algo así, ¿sabe? Y otros hacen comentario como, ¿por qué vas a la iglesia si yo qué sé, mira que soy de la iglesia y está haciendo eso, ¿no? O algo en ese sentido, queriendo decir que solo por... Y yo le contesté a un compañero esta semana, yo voy a la iglesia, pero no significa que soy perfecto. O sea, estoy yendo a la iglesia justamente porque quiero buscar a Dios, quiero mejorar, quiero tener una actitud a seguir a Jesús, a ser como a buscar tengo Jesús como mi modelo y voy a buscarlo. Pero obviamente que muchas veces las personas piensan que ir a la iglesia o ser cristiano significa que vos estás como en algo de mejor o que como ya está pronto. Y no, este proceso y muchos momentos nosotros como
estamos siguiendo a Jesús, yo me sentí como Pedro muchas veces y me siento muchas veces como Pedro, ¿sabe? Estoy con Jesús, pero soy re pecador, hago un montón de equívocos como persona, como padre, como amigo, como todo, como social y todo más. No hay una perfección, pero sí te motiva a querer a dejar todo y seguirlo o hacer todo eso que Luis había comentado. Entonces, es un proceso y además del conocimiento literario o conocimiento de la palabra, que es importantísimo, hay muchas cosas que yo disfruto en la clase que me sirve también como para seguir trabajando y seguir buscando crecimiento de la palabra de Dios y alimentándose de ese maná, ¿no? Eso que quería compartir. Bueno, la iglesia El, no es un lugar para gente sana, ¿verdad? O sea, nosotros estamos ahí porque sabemos por qué estamos ahí. Y Yo, perdón, sí, sí, yo quería decir también que lo mismo que Fernando, que a mí me pasaba que también creía que si creías en Dios tenías que ser perfecto, o sea, como todo así. Y no es así, o sea, hablando con Marcos, ya también tengo una idea, pero digo, y eso te hace sentir más, que encajás más, ¿no? Porque digo, no, nadie es perfecto, todos somos pecadores y bueno, la idea es tratar de mejorar. Pero Claro. uno como que tenía esa creencia, yo que soy relativamente nuevo, o voy y vengo, ahí Marco sabe, pero es así, como que uno, no sé, creía que estaba lejos, 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 y ahora viendo y escuchándolo la palabra de ahí de Barcelo, también te das cuenta que fue así también en el pasado, que es un proceso largo y arduo y de un camino difícil. Ahora de te das Y ellos cuenta hecho, tenían que a Jesús ahí es más cerca, ¿no? parecido a Pedro de lo que pensabas. ya. Claro, De hecho, obvio. si tú estás en una iglesia y piensas que ya, ¿no? La hiciste, ¿no? Básicamente me voy a juntar con el Papa Francisco, entonces, tipo, tienes un problema, ¿no? Porque ser cristiano, sí tenemos esperanza, pero ¿por qué tenemos esperanza? Porque sabemos que nosotros hacemos mal, sabemos que no somos perfectos, y pero reconocemos eso. Hay gente que no reconoce eso, que dice, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Nosotros reconocemos, no, no estamos bien, nosotros no estamos bien, pero tenemos fe de que en Jesús algún día vamos a estar bien. Cuando venga Jesús, cuando resucitemos o en el día futuro, vamos a estar bien, no vamos a tener esa Amén. preocupación, eh, ese cansancio, ese dolor, vamos a estar bien. Esa es nuestra esperanza. No quiere decir de que no tengas ese problema ahora, sino de que por eso el Espíritu Santo es el consolador, ¿no? Como que te da ese consuelo de que tienes esa esperanza de que todo va a estar bien, ¿verdad? Y poco a poco es Dios el que va cambiando tu corazón y te va dando fortaleza para hacer esas cosas, pero no hay gente perfecta en la iglesia. Y los que se creen que son perfectos justamente son fariseos, ¿verdad? Como dijimos Claro. en los capítulos anteriores, ¿verdad? Como que Jesús le dijo, bueno, yo no vine para agarrar justos, ¿no? Digo, como diciendo, ustedes son Claro. tan pecadores que piensan que son justos, pero ¿cómo yo les puedo ayudar si ustedes no reconocen su estado? ¿Verdad? Entonces, lo que ser cristiano es reconocer el estado en que estamos. No quiere decir de que todo va a estar bien, de que no nos vamos a enojar, que no vamos a hacer algo malo. El tema es que tú lo reconoces y dices, fa, hice mal. Eso quiere decir que, que Dios está contigo, porque tú estás Amén. reconociendo que estás haciendo algo malo, ¿verdad? Si tú no tuvieras al Espíritu contigo, no reconocerías nada, te lo justificarías, ¿no? Dirías, "Nah". O sea, bueno, es así, ¿qué lo vamos a hacer? Pero tú dices, fa, le erré, ¿no? Y es feo cuando uno le erra, pero bueno, como digo, es el camino hacia la esperanza, ¿no? Y está lleno de piedra, digamos. No todo es malo, quiero decir, pero a veces la iglesia enfoca a veces, ¿no? Tradicionalmente, no quiero decir esta iglesia, pero en general, no, todos tus problemas se van a resolver y todo va a estar bien, para de sufrir, pero no es cierto. Vamos a sufrir bastante, pero tampoco quiero que sea como que una onda, oh, es puro flagelo, ¿no?
pero digamos, es una vida normal. La única diferencia es que tú tienes una esperanza. Entonces, Dios actúa en esa esperanza. Muy bien. Estás muteado, Marcos. Perdón, no sé si José quería decir algo que hoy va a intervenir No, no, era por el Fernando, que decía que tenía compañeros que lo criticaban porque iba a la iglesia y porque hacía tal cosa o pasaba tal cosa. Igual esa persona lo está observando. Igual está viendo, a veces la persona que te critica es la que capaz que más te observa y más como decía Barceló, según cómo vos actúes, esa persona que te está criticando quizá es la que está más, Dios, actuando y poniéndole esa inquietud o esa crítica Claro. contra uno. Bueno, A mira, veces la que no es tanto, pero a veces al revés. A veces la persona Claro. que yo les critica es la cuento, que... cuando yo era joven, trabajaba en una empresa de TV cable, ¿verdad? Y un compañero mío, se la pasaba pinchándome con el tema de que iba a la iglesia y con otro loco hasta hizo un rap, una canción de burla, ¿no? De que yo iba a la iglesia, ¿no? Y uno, y él cantaba, ¿no? Porque los aleluya, no sé qué, y me lo cantaban así, ¿no? Y tipo una onda como que yo, como que no podía decir nada, o sea, como que una onda como que no sabía qué decirle, ¿no? Pero era feo, ¿ah? Y un día lo invité a un grupo de jóvenes y fue, pero fue con mala onda, ¿no? Como, voy a cuestionarlo todo, ¿verdad? Y todo bien, cuestionalo todo. Esa es la parte que no calculó, ¿no? De que tú puedes cuestionarlo todo. De hecho, es mejor que lo cuestiones todo. Deberías cuestionar. Para hacerlo corto, eh, el que me hacía el rap, ¿no? Terminó bautizándose y estando en una iglesia, así que Gloria a Dios. nunca sabes qué va a pasar. No, me parece que justamente es eso que José comentó, que las personas te miran y de alguna manera pueden admirar o cuestionar tu conducta por ser cristiano, ¿no? Pero también es como, creo que dicen rompecabezas, ¿no? Donde las piezas se van como entrando, encastrando unas piezas en la otra. Y lo que Luis comentó, si yo tengo una buena conducta cristiana de amar, de respetar a mis compañeros, de tener buena palabra, de no quedar haciendo churmerío, de, ¿sabe? Esas cosas sencillas del día a día, vos ya estás dando un ejemplo y amando a tu próximo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Vos ya estás como enseñando, por ejemplo, cómo es ser un cristiano, es tener la paciencia, tener la benevolencia, el respeto al próximo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, gracias a Dios, hace un año y medio que volví ahí en esas idas y vueltas también, que estoy firme y con Dios, así, siguiendo, leyendo, haciendo ayuno, ayunando y todo más, que como me siento seguro no para cuestionar, pero que me cuestionen porque yo sé dónde está mi dirección y gracias a Dios, dónde vamos a seguir, ¿viste? En el camino ese. Y no hay problema en ese sentido de las personas hacer chistes o burlas con lo que vos crees, ¿no? Porque mucho más do que ese cuestionamiento, hay 2, 3 compañeros que están preguntando, que yo digo que voy a orar por su familia, que hoy mismo pasé la serie esa de Chosen para un otro compañero, para ir conociendo de alguna manera, vos vas hablando y te van cuestionando y preguntando, y creo que es eso, multiplicar y llevar la palabra de Dios y salvar más almas posibles, que para eso que estamos de alguna manera, ¿no? Pero si estamos bien y seguro, mismo siendo pecador, seguimos caminando y paso a paso subiendo la escalera esa de la fe. Amén. Bueno, ya que estamos tan espirituales y tan eso, mañana tenemos reunión de oración. Nosotros los miércoles tenemos reunión de oración y es bien corta, es de 7 a 7:30, 7:40 máximo. Y les digo otra cosa, Fernando mañana, si este Fernando que estaba hablando ahí con acento brasileño,
nos va a traer, nos va a compartir un versículo, no sé si te acordabas. Sí, bien, nos va a compartir un versículo ahí, una pequeña reflexión, y después oramos por la vida, por tu vida, por la de tu familia, por las personas que están pasando alguna enfermedad. Entonces te invito a que te pases también por ahí, también por Zoom. Ya te digo, es bien corta porque generalmente nunca nos pasamos de 7:30, 7:40 a lo sumo. Así que si tenés la oportunidad, si tenés un motivo de oración, si querés orar, ahí estamos para eso. Ya pasé el chivo. Claro. Eh, Hay bendiciones. ahí va. Y les digo aparte que va a estar Fernando compartiendo Siempre estamos, ¿no, pastor? Pero de esta ¿Sí? vez, siempre estamos, pero de esta vez voy No, a siempre compartir. está. Fernando es uno de los que está firme ahí en la Pero oración. gracias a Dios estamos orando por todos nosotros, por que crezca esta clase, para que nosotros tenemos herramientas para ayudar al próximo y seguir en la caminata. Eso es más importante. Y para bendecir a Luis, que está ahí como con todo esfuerzo y ayudándonos. De verdad que me llena un montón compartir, tener ese momento de compartir con los hermanos sobre la palabra de Dios. De verdad que es el alimento del alma y es más lindo eso todo. Agradezco y bueno, dejo de hablar un poco. Bien, ha sido un buen tiempo, creo que ha sido un buen tiempo, ¿no? Siempre hay que, siempre las cosas hay que matarlas antes que mueran solas, así que vamos a terminar orando. Bueno, No, ustedes me ahora. entendieron, ¿no? No maten a nadie, por favor, porque aparte tenemos policías ahí. No, No queremos vamos problemas con la ley. sí, no, no queremos tener problemas con la ley. No, lo que quiero decir es que está bueno este tiempo de conversación, pero que lo podamos tener más seguido en cada reunión, está bueno, así no la aburrimos. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo en nuestras vidas al Señor y bueno, que sigamos creciendo y adelante. Señor, gracias, te damos por este tiempo, por tu amor, por tu bendición. Gracias por este tiempo de poder expresarnos también y que cada uno pueda estar compartiendo lo que está viviendo, Señor, y eso es tan bueno, me llena tanto, Señor, y nos bendice tanto, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que ha participado de esta clase, Señor, y lo que hemos comprendido de tu palabra, Señor. Qué bueno porque el interés no ha decaído, Señor, que estamos manteniendo el grupo, Señor, y sé que va a ser así y que inclusive va a crecer, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Dios, y entregamos, Señor, todo lo que hacemos